Para la interpretación de la ley existen 10 escuelas que tienen variados orígenes e interpretaciones. La primera es la escuela exegesis. Esta escuela surge a raíz del Código de Napoleón y aporta un método de interpretación de la ley en donde el código es más importante y no tiene lagunas, y es a partir de él que se aplica la ley, por lo que la interpretación del legislador, que debe ser literal de lo escrito, es la voluntad de la ley. Esto con el fin de crear una supremacía en el poder de la legislación. El problema de esta escuela es que se considera de estática y ahistórica. La escuela dogmática surge en Alemania y plantea que el derecho es congénito de los humanos, ya que fue dado por Dios a los hombres. Por lo que, contrario a la escuela exegesis, los pareceres del legislador no son lo más importante. Por lo que, en este caso, el derecho moral y la moral en sí son superiores. Partiendo también del hecho de que cada pena debe ser correspondiente a la infracción y que los hombres, como seres con libre albedrío y posibilidad de cometer delitos, deben ser asumidos como culpables. O sea, en lugar de ser inocente hasta que se pruebe lo contrario, es culpable hasta que se pruebe lo contrario. La escuela histórica, también nacida en Alemania, nace como una respuesta opositora de los deseos de unificar la ley. Postula que la manera correcta de interpretar los derechos es analizando la evolución histórica de un determinado pueblo, teniendo en cuenta sus costumbres y tradiciones. También postula que la capacidad de la interpretación de la ley puede llevarse a cabo por la interpretación condicionada de las necesidades sociales presentes. La escuela de la libre investigación científica. Esta escuela es considerada armonizador de la exégico y del histórico. La escuela de la libre investigación científica tiene como objetivo descubrir el pensamiento del legislador. No acepta que la legislación sea la única fuente del derecho, y por eso la investigación científica es importante, por lo que no está sometida a una autoridad positiva. La Escuela del Libre Derecho nace en Alemania y postula que la ley debe ser interpretada humanamente, como quien dice, movimiento de derecho libre. Esta escuela afirma que es inevitable que el código tenga lagunas, por lo que está en manos del legislador tomar decisiones que llenen esas lagunas, incluso desconociendo o infringiendo apartados escritos, siempre y cuando el objetivo último sea la justicia. Esta libertad de decisión del legislador igualmente se debe adaptar no solo al caso, sino también a las demandas especializadas de la época y las convicciones del pueblo. La Escuela de la Teoría Crítica, nacida en la Universidad de Frankfurt, postula que todo conocimiento está determinado por intersecciones históricas, sociales y económicas. Es decir, una teoría no puede ser ajena al contexto social, histórico o económico del que ha surgido. También postula que no existe la imparcialidad y pretenden desarrollar una sociedad de seres conscientes y pensantes. La Escuela de la Teoría Pura del Derecho, conocida por Hans Kelsen, postula que todo está ligado al orden jerárquico normativo, que el intérprete debe fijar los límites de ese marco, pone en juego su voluntad de elegir entre varias posibilidades. Postula además que no hay una laguna en la ley y que todo aquello que no está prohibido está permitido. La Escuela de la Jurisprudencia de Intereses, nacida en Alemania, postula que el juez debe guiarse por las estimaciones que lo guiaron. Las palabras y los conceptos del legislador son solo medios para llevar el cumplimiento. Los mandatos jurídicos se originan de las necesidades prácticas de la vida y en valoración de las necesidades. Una particularidad de esta escuela es que propone que cuando hayan lagunas en la ley, después de la interpretación, se resuelvan estas lagunas con nuevas normas. La Escuela de la Jurisprudencia Progresiva postula que para la aplicación de la ley debe atenderse la voluntad del legislador, pero también admiten que la interpretación del texto en el sentido exacto de la norma. Sin embargo, su postulado más importante es que la ley debe concebirse como algo diferente de lo del autor, algo actual, y no de la época que fue dictada.
Su lema es que el intérprete debe dar espíritu nuevo a la ley vieja. La escuela sociológica, nacida en Alemania, postula que la interpretación del derecho no debe hacerse a través de las normas legales ni de los principios dogmáticos, sino del conocimiento de la estructura social y económica de sus instituciones. Además, tiene como particularidad que su aplicación tiene muy presente el delito como fenómeno natural y social, y además mide factores del delincuente, como su peligrosidad y cómo esto es importante para poder dictar sus penas. Métodos de interpretación de la ley. Así como hay escuelas, también hay métodos para interpretar la ley. Estos métodos en sí son herramientas que buscan ordenar y facilitar la labor del intérprete. Sin embargo, los métodos no están interconectados, ni son pasos a seguir, porque incluso se pueden obtener conclusiones opuestas dependiendo de los métodos usados. Son 5 métodos. El método literal implica la simple lectura y comprensión de una disposición. Se suele decir que este método trabaja con la gramática y el diccionario, y sus conclusiones se limitan a lo que dice textualmente de lo que se está leyendo. El método sistemático. Este método presume que el derecho es un sistema de normas y por lo tanto cada norma está interconectada con otras en distintos niveles de jerarquía y de forma que se complementan. Por lo que, al analizar una norma o apartado, también se tiene en cuenta los conjuntos de normas a las que pertenece la que está analizada. El método lógico. En este método se busca entender el objetivo original de una norma, es decir, comprender cuál fue el fin de esta, por y para qué casos fue pensada, y de esta manera aplicarlas efectivamente para sus propósitos originales. El método histórico. Claramente este método busca tomar una perspectiva histórica, revisando casos, regulaciones, legislaciones, etcétera, del pasado, con el fin de compararlas en la medida en que sean similares con sus pares presentes, o por ejemplo, para suscribirse a apartados anteriores que fueran recientemente modificados y más convenientes. El método sociológico. Método sociológico, el último. Propone interpretar y legislar basándose en el presente, desde diferentes elementos como costumbre, religión, posición económica, cultura, etc. Esto como respuesta al hecho de que la sociedad cambia, avanza y se modifica constantemente, con mayor velocidad que la ley y las normas, por lo que, para obtener justicia, prima más la actualidad de los hechos, y no tanto como estos hechos se interpretarían en el momento en que las normas sobre ellos fueron escritas. Las lagunas legales son vacíos normativos donde no existe una disposición jurídica aplicable en una situación concreta. Esto genera inseguridad jurídica, ya que la ausencia de la regulación puede dificultar la resolución de conflictos y la orientación del comportamiento ciudadano. Las lagunas se producen porque el derecho no siempre es capaz de anticipar todas las circunstancias posibles, especialmente en contextos de rápido cambio social, económico o tecnológico. Estas no siempre son intencionadas, en muchos casos son producto de la complejidad de la realidad, donde es imposible para los legisladores proveer todos los escenarios. Digamos como que las lagunas también pueden surgir por la falta de la actualización del ordenamiento jurídico ante nuevas situaciones, así como por omisiones deliberadas que buscan como dejar margen para la interpretación judicial. En esto vamos a encontrar como unas clases de lagunas legales, que entre esas está como la laguna propiamente dicha, que se trata de aquellas lagunas donde no existe una norma específica dentro de un sistema jurídico, pero que además, pero que además de aplicarse a una situación concreta, estas lagunas revelan la inexistencia total de la regulación, obligando a que los jueces busquen como otros recursos alternativos para, pues, como para decidir sobre dicho caso. Vamos también a encontrar las lagunas axiológicas, que estas ocurren cuando existe la norma jurídica aplicable, pero su uso, como que resalta así como que lo injusto o lo contrario a los valores, lo incorrecto.
Son fundamentales para el derecho porque en este caso la norma no se adapta como a las circunstancias del caso, sino que más bien como que busca eh, que de una u otra manera eh, se lleven como resultados al sistema jurídico que no se consideren como adecuados o proporcionados. Se trata como de buscar una solución. También vamos a encontrar las lagunas voluntarias o intencionadas, que son como los vacíos que el legislador deja de manera deliberada. Dicho esto, pues que puede permitir como la flexibilidad de la aplicación de las normas. Estas lagunas surgen cuando se entiende que no es conveniente regular de manera exhaustiva ciertos aspectos, dejando como un espacio para que las autoridades interpreten y adapten la normativa según las circunstancias específicas. Vamos a encontrar también como una clasificación de las lagunas legales. Entre esas está como las lagunas normativas absolutas, que se aplican o implican la inexistencia total de las normas aplicables en todo el ordenamiento jurídico. Estas lagunas exigen una interpretación creativa por parte, o sea, de los operadores del derecho para dar como una respuesta planteada. Vamos a encontrar también las lagunas normativas relativas. Estas surgen cuando existe como una regulación sobre un tema en general, pero no cubre todos los aspectos en específico, sino que más bien como obligan a complementar la normativa con herramientas interpretativas o jurídicas. Vamos a también a encontrar como las lagunas temporales, que se presentan cuando una norma es derogada y su reemplazo no ha sido promulgado aún. Entonces, durante este tiempo se genera como un vacío legal, lo que crea la incertidumbre y la aplicación pues del derecho. Vamos a encontrar también como una forma de solución de estas lagunas legales. Entre esas, como más importante, está la analogía jurídica, que consiste como aplicar normas previstas en casos similares, aunque el supuesto pues no está o sea, expresamente regulado. Esta técnica busca como permitir extender la aplicación de una norma que comparte la misma lógica o propósito que el caso en cuestión. La analogía es especialmente útil para sistemas del derecho civil, donde se busca pues como la coherencia de un cuerpo normativo. También vamos a encontrar como los principios generales del derecho, donde estos son como, eh, bueno, funcionan como guías fundamentales para orientar la aplicación de las normas y la toma de dichos como decisiones. Estos principios como la equidad, la justicia, la buena fe, permiten como resolver lagunas legales cuando no se encuentra una norma específica aplicable y constituyen como una fuente supletoria o pues del derecho en ausencia de las disposiciones claras. Vamos a encontrar también como los usos, las costumbres, la jurisprudencia y la doctrina. Se dice que donde las normas son incompletadas o no abarcan totalmente la realidad, se puede recurrir a los usos y las costumbres, que dicen que son prácticas aceptadas y habituales dentro de una comunidad o un sector, lo cual es como una herramienta particular para el derecho mercantil, donde las costumbres comerciales suplen las lagunas legislativas. En el caso de la jurisprudencia y la doctrina, se dice que pues estas son como estudios realizados por especialistas del derecho, donde buscan como, o sea, constituir referencias importantes para resolver casos que no están previstos en la ley y que los jueces pueden apoyarse de estas fuentes para interpretar las normas, las aplicaciones, como que soluciones justas y que sean coherentes para este dicho ordenamiento jurídico. Como las consecuencias legales que deja estas lagunas es como la inseguridad jurídica. Digamos que la falta de las normas claras genera como la incertidumbre para tanto las personas como las instituciones, lo que con esto puede llevar a un conflicto de la interpretación de las obligaciones y los derechos.
También vamos a encontrar como la desprotección de los derechos, ¿sí? Que es como que las lagunas legales pueden dejar sin protección las situaciones importantes afectando la garantía de los derechos de las personas. Ya con eso ya hay un problema. También vamos a encontrar como la discrecionalidad judicial, que es como la ausencia que regula específicamente, pues, o que, bueno, especifica y obliga a los jueces a tomar decisiones con base a su criterio, lo que puede generar pues como una desigualdad en la aplicación pues del derecho, porque puede que no sea justo, pero es lo que él escogió. También vamos a encontrar como las posibilidades del abuso. Sin una regulación adecuada, ciertas personas o ciertos actores pueden aprovechar los vacíos legales que dejan para el beneficio de ellos. ¿Cómo prevenir estas lagunas legales? Pues vamos a decir que la principal es como la actualización constante del marco normativo. Si los sistemas jurídicos deben renovarse periódicamente para adaptarse a los cambios sociales, tecnológicos y económicos, esto es lo que reduce que pues que existan riesgos que surjan los vacíos legales. Que con esto pues deja como un espacio para las nuevas realidades. Ahora también vamos a encontrar como la elaboración de leyes o leyes marco o generales, que estas permiten como establecer principios amplios que se aplican en múltiples situaciones, facilitando como la adaptación del derecho a casos concretamente previstos. Y pues yo creo que es una de las más importantes también, es como el uso de la inteligencia artificial, digámoslo así, que mediante el uso de la inteligencia artificial también pueden identificarse posibles lagunas legales ante, pues como casos. Digamos que esto lo que permite es que los legisladores puedan anticiparse a varios cambios y puedan como ir tratando como de ir a la par y buscar soluciones con la inteligencia artificial. Digamos también como la capacidad continua de jueces y abogados. La preparación constante de estos, digamos que permite que puedan interpretar de manera más adecuada las normas y aplicar como soluciones más justas. Ahora proseguimos a poner en contexto lo que es una antinomia. Una antinomia es cuando se contradicen dos conceptos o ideas. Un ejemplo de esto son los proyectos de dos partidos políticos. Si lo ponemos más en un contexto de derecho, es la colisión que existe entre dos normas que no pueden ser aplicadas entre sí debido a que se contradicen. Un ejemplo de esto es la libertad y la seguridad. La garantía de la libertad generalmente va al prejuicio de la seguridad, pero la garantía de la seguridad restringe la libertad. De tener en cuenta que para que se cumpla una antinomia debemos cumplir con dos condiciones fundamentales. La primera es que pertenezca al mismo ordenamiento, la segunda es que pertenezca al mismo ámbito de validez. Y en este caso de validez, esto se desglosa en cuatro ámbitos. El primero es la validez temporal, validez espacial, validez de personas y validez. A través de ejemplos vamos a explicar estos cuatro ámbitos de validez. En el primero, en el temporal, el ejemplo que va más acorde es que en un lugar, cualquier establecimiento, no se puede fumar desde las 7 pm hasta las 10 pm. Si lo aplicamos en el estado de validez espacial, encontramos que está prohibido fumar en la sala de cine, pero es incompatible con que puedan fumar en la sala de espera. En el caso de la validez personal, encontramos que está prohibido fumar para menores de 18 años, pero es incompatible con que los adultos puedan fumar. Y el otro ámbito es el estado material, que el ejemplo es que se prohíbe fumar cigarro, pero es incompatible con que las personas fumen cigarrillo. Para dar una conclusión sobre que la antinomia es en sí dos normas que son incompatibles entre sí, pero que tienen un ordenamiento y que tienen un mismo estado de validez. Bueno, es importante tener en cuenta que hay diferentes tipos de antinomias para situaciones específicas. La primera que vamos a hablar es la antinomia total-total. En esta la prohibición es opuesta a la permisión. Un ejemplo de esto es cuando a las personas se les prohíbe salir después de las 10 de la noche, pero lo opuesto es que sí puedan salir después de las 10 de la noche. La otra que encontramos es la antinomia parcial-parcial. En esta ambas tienen una parte que no afecta a la otra. Es decir, en una tienda está prohibido el hecho de cantar y tomar,
pero si está aceptado el bailar y el tomar. Encontramos que el tomar aparece en las dos situaciones, pero que el cantar y el bailar no interfieren en ninguna de las dos. Y el último caso de antinomia que encontramos es la total parcial. En esta, una involucra a la otra, pero ese campo adicional de una de las normas aplicadas no interfiere o no hay conflicto con la primera. Un ejemplo de esto es que a las personas se les tenga prohibido salir durante 24 horas, pero lo que sí está permitido es que entre un lapso de 10 a 11 de la noche puedan salir. Entonces ahí encontramos un caso de antinomia total parcial, en donde no se involucran y no se interfieren.